¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Es un gusto tenerles a través de nuestro multimedio. Iniciamos precisamente con titulares. Arrancamos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en esta sesión ordinaria revelaba cómo Alex Saab, este ciudadano colombiano, tenía vínculos con agencias de Estados Unidos desde el año 2019. Así lo dijo en el hemiciclo legislativo. El candidato a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, denunció un nuevo plan liderado por grupos armados para influir en las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. Organizaciones sociales y movimientos indígenas campesinos en Bolivia mantienen las medidas de presión, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Más adelante en Enclave Mediática, Estados Unidos sanciona a organizadores de la flotilla con destino a Gaza. ¿Qué dicen los titulares? Más adelante en nuestra Enclave Mediática. Y los deportes también, con actualidad en nuestra edición central. Luis Fernando Villasmil, listo para contarnos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente acá en Edición Central para hablar sobre el acontecer deportivo. Como titular principal tenemos que a menos de un mes para que inicie el Mundial de Fútbol 2026, trabajadores del Estadio de Los Ángeles en Estados Unidos amenazan con huelga si el ICE opera durante el desarrollo de esta justa deportiva. Pero los detalles de esta y otras informaciones más adelante. Gracias, Luis Fernando. Y en Cultura estaremos contándoles, revisando el legado de este gran referente de la música tradicional colombiana. Totó La Momposina ha fallecido a sus 85 años, una cantautora que no dejará de ser reconocida. Le voy a contar los detalles, repasaremos parte de su trayectoria en nuestro segmento de Cultura. Con el adelanto de la noticia, nuestro compañero Ramiro Angulo desde Perú con el escenario electoral. Adelante, Ramiro. Buenas noches. Integrantes del partido Juntos por el Perú del candidato Roberto Sánchez vienen realizando una serie de coordinaciones y reuniones con dirigentes sociales y políticos para lograr acuerdos y derrotar así a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Para ellos, ella representa una amenaza para los derechos humanos y la democracia, pero en breve regresamos con más información sobre este tema. Gracias. Estaremos pendientes también de lo que se registra allí, en esa nación suramericana. Y haciendo un recorrido por las informaciones, vamos hasta Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunciaba al ciudadano colombiano Alex Saab por mantener vínculos con agencias estadounidenses desde el año 2019. El presidente del Parlamento venezolano aseveró que la lucha anticorrupción será implacable y que nadie tendrá inmunidad ante la ley. En esta línea, Rodríguez recordó que en 2025 él mismo sirvió de interlocutor ante el gobierno de Estados Unidos para recuperar a la niña Maykeles Espinosa y a 252 migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador, puntualizando que ninguna de las personas beneficiadas está exenta de ser investigada por incurrir en ilícitos. El alto funcionario denunció que actores externos y la mediática internacional intentan crear la figura de supuestos presos políticos para proteger a quienes cometen delitos, pero que militan políticamente en la oposición venezolana, llamando a este sector a denunciar los casos de corrupción y otros crímenes cometidos dentro de sus toldas políticas. Desde el año 2019, y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Y ya se van a enterar todas y todos ustedes qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses. Y si cometió alguno de los 257
recuperados por el gobierno bolivariano con un inmenso esfuerzo, pero si cometieron crímenes o se robaron plata o cometieron o planificaron otros crímenes, simplemente tiene que ir ante la ley y tiene que ser enjuiciado. El gobierno de la Revolución Bolivariana, decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, está en una verdadera cruzada contra la corrupción y contra la impunidad. Caiga quien caiga. Alex Saab es un ciudadano colombiano. Desde ese punto de vista, esta Constitución establece con claridad, lo dice, que Venezuela no puede obstaculizar ni impedir un proceso de deportación si hay algún tipo de acción criminosa en otro país o algún tipo de acción o relación entre las agencias y en este caso Alex Saab. Lo hemos dicho varias veces, nosotros sí vamos en serio en la lucha contra la corrupción. Nosotros sí vamos en serio en la lucha contra la impunidad. Nosotros vamos en serio en la lucha por limpiar el sistema de justicia de Venezuela. Nosotros vamos en serio en meter presos a los jueces delincuentes, a los jueces ladrones y a los fiscales inescrupulosos. En la misma línea, el presidente del Legislativo venezolano anunció la excarcelación de 300 personas por fuera de la ley de amnistía. Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad, o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas. Entre ellos los policías metropolitanos, la muchacha de 16 años, que llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria de Mayo. Beneficios porque es menor de edad. Vamos a seguir hablando de Venezuela, y es que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, hacía un llamado nuevamente al gobierno de Estados Unidos para que escuche la voz unánime del pueblo, que ha iniciado una segunda fase de una gran peregrinación por el levantamiento de estas sanciones, de estas medidas coercitivas unilaterales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que Venezuela no va a descansar hasta liberarse de estas medidas coercitivas que causaron heridas sociales y que buscan dañar a la nación, defendiendo su soberanía y el derecho a la paz. Destacó que la segunda fase de esta gran peregrinación nacional busca fortalecer el poder de resistencia de Venezuela y curar las desigualdades generadas por el bloqueo, reafirmando la defensa de su integridad territorial, incluyendo la Guayana Esequiba. Y ahí está el corazón de los venezolanos, de las venezolanas, Lady. He escuchado todo y todos coincidimos en un mensaje para toda Venezuela. Cese ya del bloqueo, cese de las sanciones. Y esta peregrinación es para que nosotros invitemos a cada venezolano, a cada venezolana, vecino, familia, amigo, quienes no son nuestros amigos, pero que podemos compartir un sentir y una necesidad de que Venezuela sea libre de sanciones y que Venezuela pueda preservar y cuidar su paz. La paz de Venezuela, que es el futuro para nuestros niños y para nuestra juventud. Aprovechó este escenario desde el Estado Bolívar para solicitar a todo el pueblo venezolano de que realice una convivencia política pacífica, dijo, desde la diversidad, tomando en cuenta que ha sido muy alto el costo que han tenido que pagar los venezolanos y las venezolanas por el 3 de enero y también por las sanciones. Y yo sí he llamado y llamo a la convivencia política pacífica desde la diversidad. Pero el costo que ha pagado Venezuela y nuestra república, producto del extremismo y de quienes todavía
mantienen que deben existir sanciones contra Venezuela es muy alto para nuestro país. Ha sido muy alto para nuestros abuelos, para nuestras niñas, nuestros niños, para la juventud, para todo el pueblo en general, tanto para el sector público como para el sector privado. La presidenta encargada de Venezuela envió un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos para exigir el levantamiento de las sanciones que afectan todo el país. Envío un mensaje al presidente de los Estados Unidos, con quienes mantenemos relaciones de respeto. Y desde las relaciones de respeto, a través de la agenda diplomática y de cooperación que estamos construyendo entre nuestros países, le decimos que escuche a todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela alza una sola voz y esa voz lo que dice es: ya no más sanciones para Venezuela. Cese el bloqueo contra Venezuela. No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejerce un control indebido sobre nuestras industrias, que ejerce lamentablemente, ejerce dificultades para que los sectores productivos, tanto públicos como privados, puedan desarrollarse ampliamente. Y la Cancillería de Venezuela ha ratificado su voluntad de ampliar la cooperación con el continente africano durante un encuentro que ha realizado con diplomáticos de esa parte del mundo. A través de redes sociales, el canciller venezolano Iván Gil destacaba lo siguiente: en nombre del gobierno bolivariano es un gran honor haber mantenido un encuentro con los distinguidos representantes diplomáticos del continente africano presentes en Venezuela. Durante esta reunión hemos expresado la firme voluntad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de avanzar decididamente en los diversos procesos de cooperación y trabajo conjunto entre Venezuela y los pueblos de África. Además, hemos reiterado nuestro sincero agradecimiento por la postura de las naciones africanas en defensa del derecho internacional y del derecho de los pueblos a ejercer su plena soberanía. Este encuentro ha sido fundamental para fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y la madre África, vínculos que son esenciales para el futuro, el progreso y la soberanía de nuestros pueblos, dice el máximo representante de la diplomacia venezolana. Y Venezuela se alista para una nueva consulta popular que será celebrada el 12 de julio. Esto garantizará el desarrollo, sobre todo, de la economía comunal. Nuestra compañera de labores, Evelyn Leiva, nos trae esta historia. En el oeste de Caracas, en la parroquia 23 de enero, emerge la comuna Fe Socialista, un ejemplo de la producción agrícola y también de diversos rubros proteicos. Estos espacios recuperados por la comuna Fe Socialista del 23 de enero son 100% productivos. Encontramos desde una potabilizadora de agua, cría de pollos, de cerdos y cultivo de hortalizas. Un esfuerzo conjunto que comenzó en 2013 y sus frutos ya benefician a toda la parroquia. Bueno, en esta casa de cultivo, que es de 250 metros al cuadrado, tenemos aproximadamente 2.000 matas, los cuales estamos buscando que de esta mata saquemos 2 kilos, que serían 4 toneladas de tomate para nuestra comuna, donde nosotros las beneficiamos en nuestras ferias comunales que hacemos cada 7 días, que sería todos los sábados. Venimos dando esto desde cuando las medidas coercitivas que nos estaban ahogando. Entonces aquí nosotros desde el 23 de enero y la comuna Fe Socialista quisimos darle a nuestra comunidad como que un respiro, donde nosotros nos pusimos a producir para nuestro pueblo. La comuna Fe Socialista ha logrado disminuir los precios de venta de su producción de carne hasta un 50% respecto a un mercado comercial, y es debido a que fabrican sus propios alimentos para pollo y cerdo. Además, tienen un trato directo con los productores de ganado vacuno del interior del país. Sacando diario 2.300 huevos diarios, que serían 6 cajas de huevos para nuestras comunidades. De pollo estamos ahorita, tenemos un lote que ya está por salir, pues, que son 300 pollos, y metimos ahorita otro lote más que son de 600 pollos para siempre mantener el ciclo, que siempre tengamos proteínas para nuestro pueblo, pues. Y con la carne hicimos un enlace con la comuna de Apure, donde aquí nos estamos beneficiando con 20 reses semanales, de cual se distribuyen en ferias, en distintas ferias, pues.
En consultas previas, la parroquia 23 de enero ha priorizado mejoras en su calidad de vida, proyectos como impermeabilizaciones de techos, reparación de ascensores y mejora en el tratamiento de desechos sólidos han liderado la selección de las comunas. Fíjate, el reto de la comuna como tal es poder ir conformándonos en ciudades comunales. Ya aquí estamos en construcción con la ciudad comunal 27 de febrero, donde estamos agrupados las 89 consejos comunales y las 11 comunas que hay en el 23 de enero, impulsando lo que va a ser la transformación, que tiene que ver que a través de la comuna lograr el socialismo de verdad, donde todos somos uno y podemos seguir construyendo. Ante este anuncio que recientemente emitió nuestra camarada presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exactamente se trata de eso. Tiene la consulta para los proyectos, para que los vecinos, la comunidad sepan y puedan proponer los proyectos que son necesarios para su comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo. En Venezuela hacen vida más de 49.000 consejos comunales y 5.336 comunas y circuitos comunales, de los cuales más de 4.000 ya se han constituido formalmente como comunas y están activados para la próxima consulta del 12 de julio. Aunque aún faltan las reuniones de los consejos comunales para definir con exactitud cuáles son los proyectos que irán a la segunda consulta popular nacional de este 2026, hay muchas expectativas de que se enfoquen en lo socioproductivo a fin de consolidar la autogestión de recursos y la economía comunal. En la cámara de Jesús Romero, Evelyn Guarenas, Telesur, Caracas, Venezuela. También en Venezuela, las mujeres asumen un rol protagónico en el área socioproductiva del país, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local. Vamos desde Caracas con nuestra compañera Michelle Ramírez. Esta es la ciudad del emprendimiento, un complejo de espacios socioproductivos ubicado en la comuna Gigante Cacique Tiuna, al centro sur de Caracas. Este espacio fue inaugurado por el Gobierno Nacional para fortalecer la producción y economía local, pese a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. 20 locales son socioproductivos, está el Rosa Spa, está la cerrajería, está una ferretería comunal, bodegas, potabilizadoras, panadería, Maxi Pulpa, que es la elaboración de pulpas, zapatería, que fabrican y venden zapatos de dama, sandalias de dama, luncherías, ventas de repuestos de electrodomésticos, bodegas, cepillados, entre otras cosas, pero bueno, son locales socioproductivos familiares. Con este reimpulso, de verdad que hubo una unificación en todas las familias, porque todos los locales son familiares, o sea, son emprendimientos socioproductivos familiares. Este complejo de emprendimientos tiene rostro femenino. Más del 95% de estos locales están liderados por mujeres en sectores que abarcan desde ferreterías, abastos, zapaterías y centros de estética. Ya tenemos 2 años prácticamente con el emprendimiento, realizamos llaves de carro, de moto, de casa, se abren cajas fuertes, servicios a domicilio, trabajamos 24 horas y empezó con una máquina en el carro, en realidad. Y gracias a Dios, bueno, pudimos obtener este local y poco a poco hemos ido creciendo como empresa. Yo creo que las mujeres estamos preparadas para muchas cosas que el hombre, pues. Y gracias a Dios, chévere, que sean bastantes mujeres que se sumen a un emprendimiento. Este emprendimiento empezó porque nosotros, mi esposo y yo, y mis hijas, nos gusta mucho trabajar con carnes. Y de ahí nació sacar nuestro emprendimiento, ventas de víveres, carnes. Y hasta el día de hoy tenemos 1 año trabajando carne. Mi esposo tiene 16 años que trabaja en una empresa y de ahí él dijo, vamos a formar su pequeña empresa de producción de carne, ventas al mayor, al de tal también. Cada una de ellas expresó su agradecimiento al Estado venezolano por el apoyo brindado a pequeños y grandes emprendedores en aras de proporcionar la mayor felicidad del pueblo venezolano. Ellos nos ayudaron mucho, realmente estoy súper agradecida con los muchachos del Banco Digital de Trabajadores, hicieron un excelente trabajo, un apoyo incondicional realmente, al venir y darnos esa mano amiga que realmente necesitamos para poder impulsar un poquito más la marca. De acuerdo con cifras oficiales, entre el año 2025 y 2026, el Estado venezolano ha destinado más de $148 millones para la ejecución de 14.000 proyectos socioproductivos para garantizar la soberanía económica. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez, desde Caracas, Venezuela, para Telesur.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acaba de publicar un mensaje, un comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela a través de su canal de Telegram. Lo compartimos con ustedes a través de nuestra pantalla en Telesur. En este comunicado se lee que la República Bolivariana de Venezuela está reafirmando su reconocimiento al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo que representa a China, en apego al principio de una sola China y a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela promueve el diálogo, el entendimiento y el respeto al derecho internacional y a los mecanismos bilaterales como vía para la solución pacífica de controversias y disputas. Fechado 19 de mayo de 2026 en Caracas, la capital venezolana. Vamos con esto a hacer una breve pausa y al regreso en Colombia, el candidato Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, denunció presencia de grupos armados que pretenden incidir en el voto ciudadano el próximo 31 de mayo. Ya regresamos. Nada nos emociona tanto que ver triunfar a los atletas. Sigue todas las noticias del mundo deportivo en el resumen semanal. Todos los sábados y domingos. Nuestra América Deportiva. Solo por Telesur. Gracias por informarse en nuestra edición central. En Colombia, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha denunciado la presencia de grupos armados en el territorio colombiano a días de la celebración de las elecciones generales. Esto podría incidir en el voto, es parte de la denuncia que hace el candidato presidencial. Nuestro corresponsal Hernán Tomar está con nosotros en directo para ampliarnos detalles. Hernán, buenas noches, bienvenido. Gracias, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos va a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Esta denuncia la elevó ante la Fiscalía y en el cierre de campaña, pues que esta semana se va a desarrollar por parte de los candidatos presidenciales en el municipio de Popayán, capital del departamento del Valle del Cauca, por parte de Iván Cepeda. Él aseguró tener algunos audios y documentos que darían cuenta precisamente de ese hostigamiento que estarían haciendo algunos grupos armados en el departamento de El Guaviare. Aseguró que elevará las denuncias ante la Fiscalía, no dio detalles. Veamos lo que dice el candidato a la presidencia del Pacto Histórico con relación a este tema. Me he permitido convocar a los medios de comunicación para hacer una declaración que tiene un solo propósito. No voy a responder preguntas, sino simplemente hacer esta declaración que gira en torno a nuevos hechos que quiero denunciar públicamente. Y en concreto, lo señalo de una vez de entrada. En los próximos minutos, horas, estaremos radicando ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo escrito en el que yo denuncio, y también lo hace mi campaña, que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare. No voy a hacer público los detalles
de esa denuncia, lo conocerán las autoridades. El hecho es que señalo claramente que voy a entregar tanto audios como imágenes que van a ser muy claras en cuanto a la denuncia que hago. La semana anterior se conocieron algunos audios que buscaban desprestigiar no solo al candidato, sino a su campaña, asegurando que por parte de algunos grupos armados se estaba presionando en algunos territorios. Audios que fueron desmentidos por las autoridades y que buscaban, por supuesto, no solo enlodar la campaña, sino también generar algunos votos para los integrantes de los candidatos de los partidos de derecha, a quien beneficiaba esta situación. El día de hoy, pues como lo escucharon, el candidato Iván Cepeda hace esta denuncia ante la Fiscalía, pero aparte de eso, vuelve y rechaza cualquier intento de interferir en las elecciones. Veamos lo que dice Iván Cepeda. Rechazamos de una manera clara, tajante, contundente, cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro. Trátese de acciones que van en contra nuestra y de nuestra campaña, como de acciones que supuestamente serían favorables a la misma. No hemos pedido ni aceptamos bajo ningún concepto que la acción armada sirva para presionar, de alguna manera limitar, censurar, constreñir al electorado. La única posibilidad que aceptamos es que las personas en todo el territorio nacional acudan a las urnas de manera libre y consciente, no bajo la presión armada, ni bajo ninguna clase de dádivas, sobornos u ofrecimientos de ningún tipo por parte, trátese de los grupos armados, trátese de redes clientelares o aparatos electoreros que hay en el país. Esto se da en medio de una serie de denuncias en relación a un posible fraude electoral que el mismo Gustavo Petro, presidente de la República, ha venido haciendo meses atrás. Esto en lo que tiene que está relacionado con una posibilidad de revisar, de que haya una auditoría internacional al software, tanto al preconteo y al conteo de votos. Esto porque lo está manejando una empresa privada que tiene todos los datos de los votantes a nivel nacional y se puede prestar para irregularidades que han sido comprobadas en elecciones anteriores con la pérdida de votos. Por eso, a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que es importante que se dé esta auditoría internacional al software el que maneja la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría ha dicho que el código fuente está abierto, sin embargo los analistas aseguran que esto no es suficiente para determinar precisamente la transparencia de esas acciones, tanto del conteo como del preconteo el día de las votaciones. Y ha exigido el presidente de la República a través de sus redes que se activen los testigos electorales que tienen plazo hasta el 24 de este mes para inscribirse y estar ojos avisores y atentos a el desarrollo de las votaciones en el país. También hay otra denuncia que se hace desde algunos medios de comunicación alternativos en donde algunas empresas constriñendo al elector y a sus trabajadores, y más exactamente está la denuncia relacionada con la empresa Keralty, empresa de salud, una EPS, pues que ha venido desarrollando, según las denuncias, una serie de encuentros con sus trabajadores no sindicalizados, asegurando que en el caso de llegar a la presidencia, Iván Cepeda se quedarían sin trabajo. Por lo tanto, había que votar el sufragio, habría que hacerlo por Abelardo de la Espriella, que a todas luces esto se convierte pues en una violación de la ley. Denuncias que se conocen en medio del cierre de campañas de los candidatos a la presidencia en el país y cuyos ciudadanos tendrán que asistir el 31 de mayo a las urnas.
Ahí estamos muy pendientes, por supuesto, de toda esta información. Hernán, muchísimas gracias. Sigue el pedido allí por la transparencia de las elecciones el próximo 31 de mayo. Nuestro compañero Hernán Tovar desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pasamos a otro escenario también electoral, pero en Perú, porque crece el rechazo ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Esto luego de oficializarse los resultados de las elecciones presidenciales que se disputarán ahora en segunda vuelta con el candidato de Partidos Juntos por el Perú. Nuestro compañero Ramiro Angulo con más detalles de toda esta información. Ramiro, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. A menos de 3 semanas de la segunda vuelta, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, viene realizando diversas reuniones y coordinaciones para buscar acuerdos y así derrotar a la candidata Keiko Fujimori. En este marco, el heredero de Pedro Castillo ha convocado a exministros de Economía, de Salud y Relaciones Exteriores como Pedro Franque, Hernando Ceballos, Manuel Rodríguez Cuadros y al ex fiscal José Domingo Pérez, entre otros, para conformar un equipo técnico que competirá en un debate con el de Keiko Fujimori el próximo 24 de mayo. Y es que para diversas organizaciones sociales y progresistas, la posibilidad que Keiko Fujimori llegue a Palacio de Gobierno representa una amenaza para los derechos humanos y la democracia, tema sobre el cual hemos preparado un informe que vamos a ver a continuación. Ante la proclamación de los resultados de la segunda vuelta, integrantes de diversas organizaciones sociales y políticas progresistas hacen un llamado a cerrarle el paso al fujimorismo. Lo que representa en este momento ya no solamente es el legado de su padre, ya no solamente es el legado pues, de su partido y su orientación histórica, ahora es un proceso de coalición dictatorial que se ha expresado desde la caída de Castillo y la entrada de Dina Boluarte y que se ha ido cimentando en los últimos años. Para ellos, un eventual gobierno de fuerza popular agudizaría la crisis política y continuaría con la captura total de las instituciones del Estado. El fujimorismo tiene muchos malos antecedentes de cuáles son las actitudes que toma cuando pierde. Eso es una conducta histórica que ha asumido, sobre todo desde el 2016. Cada vez que pierde, o alude fraude, o alude, pues, o hace uso, digamos, de su poder en el Congreso de la República para intentar manejar el Estado desde ahí. Ellos rechazan también lo dicho por Keiko, en el sentido que un gobierno suyo será como el de su padre, donde se violaron los derechos humanos y hubo gran corrupción. Nosotros empezamos a sacar publicaciones recordando qué es lo que hizo su padre, ¿no? Recordando cómo cómo dio el golpe de Estado en el 92, cómo amnistió y cómo congratuló al grupo Colina, cómo compró medios de comunicación. Entonces, si la señora Keiko Fujimori nos está advirtiendo desde ahora cómo va a ser su gobierno si es que ella gana las elecciones, ¿no? En este escenario también genera preocupación un posible alineamiento del fujimorismo con los intereses injerencistas de los Estados Unidos, que amenazan la democracia. Como recordaremos, con el consenso de Washington se implementó el neoliberalismo en el Perú y fue Fujimori, el padre Fujimori, quien lo implementó. Y eso fue una tendencia internacional, ¿no? Ahora, con esta nueva tendencia de esta ultraderecha que está viniendo también de manera internacional, es justamente el fujimorismo el que está queriendo captar esa ola y subirse dentro de esa ola, ¿no? Así, los entrevistados advierten a la ciudadanía que el fujimorismo podría desconocer los resultados, en caso estos no les sean favorables. Es importante informar que en los últimos días diversos colectivos antifujimoristas vienen realizando plantones, acciones y labores informativas bajo la consigna Fujimori nunca más. Así viene circulando en redes sociales diversos flyers y afiches para una próxima movilización que tiene prevista realizarse el 30 de mayo. Y es que para ellos no hay posibilidad de que se vote en blanco, viciado o nulo, como vienen levantando algunos sectores, ya que si esto ocurre, esto beneficiaría a la candidata
Keiko Fujimori, quien competirá en una segunda vuelta este 7 de junio por la presidencia de nuestro país. Estamos pendientes de lo que suceda también en el Perú. Ramiro Angolo en directo con nosotros a través de nuestra edición central. Gracias, Ramiro. Y nosotros vamos a cruzar justamente la frontera de Perú a Bolivia, pues sigue creciendo la tensión política, social y también económica en medio de que se mantienen cerca de 32 puntos de bloqueo en el territorio nacional. Así lo informaba también la administradora boliviana de carreteras en medio de ampliados y decisiones que asumen organizaciones sociales y también los movimientos indígenas originarios. Vamos de inmediato con nuestro compañero corresponsal Freddy Morales con más detalles y la actualización, Freddy, de lo que ocurre en el país. Adelante. Hola Paola, Luis, buenas noches, saludos desde La Paz. Una jornada excepcional esta que se ha vivido este martes, tanto en las ciudades de La Paz y El Alto. La de ayer también fue excepcional, pero totalmente lo contrario. Hubo una movilización masiva de miles de personas por el centro de La Paz y también en El Alto. Hoy no se produjo ningún tipo de movilización por el centro de la ciudad de La Paz. Las movilizaciones, hemos venido informando, se iniciaron hace 16 días, cuando la Central Obrera determinó instruir la huelga indefinida, primero para que el gobierno atienda una demanda de 111 puntos de sus 70 sindicatos. Luego el gobierno rechazó esa demanda, esa petición, y la COP exige desde entonces la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Pues las movilizaciones diarias fueron suspendidas en esta jornada. En la ciudad del Alto, como se dice en Bolivia, no voló una mosca. El servicio del transporte urbano de la ciudad del Alto, una población, la ciudad más habitada de Bolivia, más de 1 millón de habitantes, tiene más habitantes que la ciudad de La Paz, capital política del país. Bueno, el transporte urbano determinó la huelga indefinida con bloqueos en algunos lugares de esa ciudad, por lo que el centro, ese centro de Bolivia estuvo prácticamente paralizado. No hubo movilización ni de vehículos siquiera en esa zona y muchos problemas para que los propios pasajeros pudieran llegar al aeropuerto internacional que precisamente funciona aquí en la ciudad vecina. Sobre todos estos aspectos hemos preparado el siguiente informe. La policía responsabilizó a los movilizados contra el gobierno por la violencia que se produjo durante las protestas del lunes en la ciudad de La Paz. La gente que en algún momento sale a defender a estos malos llamados marchistas, que son unos criminales, también puedan salir a defender a los policías que han sido afectados. A esa gente que sale a decir que estamos yendo a reprimir, en ningún momento hemos ido a reprimir. Los marchistas rechazan las indicaciones y afirman que desde los organismos de seguridad del Estado se infiltra a agentes para cometer excesos con el fin de desacreditar las movilizaciones contrarias al gobierno. Ha puesto infiltrados en la marcha, quienes han ido destruyendo algunas tiendas, saqueando, son infiltrados del gobierno y que no nos vengan a criminalizar nuestra movilización. Tras la masiva movilización del lunes en La Paz, este martes no se produjeron protestas de calle. En la ciudad del Alto se concentraron campesinos del altiplano que están movilizados desde hace 2 semanas. Nosotros no somos violentos. Hay gente infiltrada que nos quiere hacer quedar mal. Y nosotros vivimos en el campo bien abandonados, no hay buenos proyectos. Ahora nosotros también, este gobierno que ha entrado, ha ido a buscar, financiamientos de otros países, pero nunca llega el proyecto hasta el momento. Por eso nosotros como campesinos que vivimos en el campo, con la agricultura, estamos abandonados. Por esa razón nosotros aquí nos hemos venido a hacer conocer nuestra indignación. En la ciudad del Alto, los sindicatos del transporte urbano declararon huelga indefinida en protesta por el incumplimiento del gobierno a acuerdos anteriores, lo que paralizó la ciudad. En tanto, continúan los bloqueos de carreteras por los campesinos en las provincias. A nivel nacional, a nivel del Departamento de La Paz, de las 20 provincias, el bloqueo se masifica. ¿Por qué? Porque nos están deprimiendo con el policía.
A los hermanos le están pateando a las autoridades originarias. Hemos visto cómo a las hermanas lo están sacando, hasta de los taxis están sacando, le están pateando. Eso está mal, porque ¿dónde está el derecho humano? ¿Dónde está el derecho de una persona? En la ciudad de La Paz también se reduce el tráfico vehicular por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, y se reduce la provisión de alimentos. Este martes se cumplieron 16 días de la huelga instruida por la Central Obrera, que al no haber logrado atención a más de un centenar de demandas de sus 70 sindicatos afiliados, promueve protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En las últimas horas los bloqueos de carreteras aumentaron en cuanto a departamentos. Hasta antes de ayer eran 4 de los 9 departamentos, ahora son 6 de los 9 departamentos, y el bloqueo de carreteras se está intensificando en la zona rural de Cochabamba, que está en el centro del país y en lo que se llama el eje troncal de Bolivia, que está constituido por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es el eje económico fundamental del país. Allí en Cochabamba, los sindicatos campesinos han empezado en las últimas horas a instalar puntos de bloqueo. Desde el Ministerio de Gobierno se ha advertido que se aplicará mano dura. En las últimas horas informamos por un informe policial precisamente del inicio del desbloqueo masivo de las carreteras, pero horas después la propia policía se encargó mediante una versión oficial de sus mandos de señalar que esa decisión de desbloqueo total de carreteras había sido suspendida temporalmente esa decisión. Recordemos que por disposición del gobierno, las acciones de desbloqueo y las acciones fundamentalmente en las carreteras se realizan conjuntamente por efectivos de la policía y por efectivos de las Fuerzas Armadas. La policía en los últimos días recibió un bono de aproximadamente $300 para asegurar la fidelidad de los casi 40.000 efectivos de ese organismo institucional. Es la situación en el país, hay una tensa calma. La tensión no bajó por la ausencia de marchas y manifestaciones por el centro de La Paz y en la propia ciudad del Alto, sino que más bien va conformando una situación de mayor crisis, por lo que la propia derecha ha empezado a sacar a las calles a sus militantes para, según dicen, oponerse a las acciones de los otros grupos que durante los últimos días han estado manifestándose en contra del gobierno y exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los grupos paramilitares que actuaron de una forma muy contundente en el golpe de Estado de 2019, tanto de Santa Cruz como de Cochabamba, han empezado también a movilizarse a través de las redes sociales y a movilizarse también en las propias calles de ambas ciudades, Santa Cruz y Cochabamba, y anuncian acciones también en la ciudad de La Paz. Compañeros. Pendientes del desarrollo de las informaciones también desde Bolivia. Gracias desde el lugar de la noticia, desde los hechos, Freddy Morales con nosotros. Vamos a avanzar en otras noticias. Contarles justamente que el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil deciden lanzar un sistema de inteligencia artificial de la reforma agraria y agroecológica. Esta herramienta va a fortalecer la producción de alimentos, sobre todo saludables. Nacho Lemus nos trae esta historia. Ella es campesina sin tierra y quiere saber cómo se hace un sistema agroflorestal con el café como cultivo prioritario en el sur de Minas Gerais. ¿Por qué preguntárselo a las corporaciones globales que especulan con los datos personales y muchas veces conforman grupos económicos extractivistas, cuando la respuesta puede estar dentro de los propios movimientos sociales? Aquí en la IARAA, la inteligencia artificial de la reforma agraria y la agroecología, tenemos 3 formas de poder utilizarla. Una es la germinación. Para quienes estamos en el campo, en la práctica cotidiana, una pregunta más directa que tiene que ver con la producción. La segunda forma es el mutirao, que es para la asistencia técnica, para pensar dinámicas con formas colectivas y en cooperación que podemos utilizar como herramientas. El tercero es el patio productivo, que está vinculado a la investigación, estudio y profundización. La inteligencia artificial de la reforma agraria y la agroecología consiste en un chat donde los agricultores y agricultoras, asistentes técnicos, investigadores, integrantes de un movimiento
pueden acceder a informaciones organizadas políticamente sobre la base del conocimiento agroecológico. Las personas necesitan tener acceso a cómo se produce de forma agroecológica. Todo eso está en la IARA. Desde cuestiones muy básicas, qué sucede cuando hay una mancha blanca en la hoja de mandioca, hasta cómo organizar un grupo de mujeres para hacer una huerta orgánica aquí en la periferia de Sao Paulo. Todo eso está en la base de datos, porque todo eso los movimientos, las organizaciones populares ya lo hacen. IARA fue construida por movimientos sociales brasileños junto a la Asociación Internacional para Cooperación Popular Baobab, en alianza con colectivos de China. El sistema utiliza una base de conocimiento que está encima del modelo de inteligencia artificial. ¿Quién es el modelo? Optamos por los modelos chinos porque estamos en un momento en que hay una disputa sobre cuál es el padrón de la inteligencia artificial. Los modelos chinos son un código abierto, son más accesibles, más baratos. O sea, con el modelo chino logramos hacer la IARA. Si dependiésemos de los modelos de las Big Tech, primero combatimos las Big Tech porque son del enemigo y segundo no los podríamos porque es caro. La herramienta es el punto de encuentro de la soberanía digital con la alimentaria, bajo la mirada y construcción popular. Una acción de independencia frente al control de la tecnología, saber y relaciones en red por parte de las corporaciones globales. Existe lucha de clases en absolutamente todo y los sistemas informáticos no escapan de eso. Sea en la forma como los datos son recolectados y procesados, sea en la forma en que los sistemas son mercantilizados, sea en la forma en que las informaciones que no son transparentes para los usuarios son recolectadas con el objetivo de favorecer la posición militar de Estados Unidos. IARA llega en un momento crucial para el planeta, donde la agroecología es considerada una urgencia. Cualquiera puede acceder al sistema de inteligencia artificial a través de la web del Instituto Baobab. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. El gobierno de Cuba denunció que Estados Unidos construye un expediente fraudulento para justificar su agresión y reafirmó su legítimo derecho a la defensa. Saludos, colega, para ti, la teleaudiencia de Telesur. Así es, Cuba reafirmó su derecho legítimo a la defensa según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El canciller Bruno Rodríguez denunció que el gobierno de Estados Unidos construye día tras día un expediente fraudulento para justificar la guerra económica contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar, utilizando pretextos mendaces y ridículos ante la opinión pública. Rodríguez señaló que algunos medios son cómplices de semejante crimen al difundir calumnias e insinuaciones de la Casa Blanca. Cuba no amenaza ni desea la guerra, reiteró, pero está preparada para ejercer su derecho a la legítima defensa. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que cualquier agresión bélica de Estados Unidos provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables y afectará la paz regional. Respecto a las nuevas sanciones a funcionarios cubanos, el mandatario aseveró que en la dirección del partido, Estado, gobierno e instituciones militares nadie tiene activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense, por lo que Washington carece de evidencias. Calificó de inmoral, ilegal y criminal la orden ejecutiva extraterritorial del bloqueo a niveles imprecedentes, penalizando empresas que comercialicen combustible, alimentos o medicamentos con la isla. Sentenció que el castigo colectivo al que someten al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y sus promotores encausados. Díaz-Canel expresó que Cuba seguirá denunciando de la manera más firme y enérgica el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo. La Habana denuncia que las amenazas y sanciones como las impuestas el pasado 18 de mayo contra altos funcionarios y jefes militares constituye una guerra económica total, pero reafirma que su política exterior se basa en la solidaridad y la paz sin representar peligro alguno para Estados Unidos o la región. Hasta aquí la información, nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales. Muy atentos a la situación en Cuba, nuestra compañera Evelyn Leiva desde La Habana. Vamos a hablar justamente de soberanía alimentaria en medio de una crisis por los efectos climatológicos. Y es que en Guatemala se ha desarrollado un encuentro internacional que ha aglutinado a científicas, lideresas indígenas y campesinas, todas ellas reunidas en una declaración urgente a favor de la agroecología. Santiago Botón nos trae la historia.
Las voces de jóvenes indígenas irrumpen como un manifiesto contra un planeta exhausto. Sus cantos dieron paso a un llamado urgente para defender la tierra frente a los agrotóxicos y la crisis climática, durante un simposio realizado en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, al norte de Guatemala. Sí, estamos haciendo una declaratoria, digamos, de decir, la agroecología es el camino que tenemos que llevar para la producción alimenticia y que tenemos que visibilizar, empoderar y aportar esfuerzos. Las participantes denunciaron que la agricultura industrializada deja rastros invisibles en el cuerpo humano, en la que pesticidas están vinculadas a enfermedades, infertilidad y químicos que, aseguran, atraviesan incluso el útero de las mujeres. Los herbicidas traspasan nuestro útero, entonces estamos amenazando a la especie humana. Entonces desde la agroecología ya basta de esa agricultura de muerte. La apuesta central de la agroecología como ciencia es estudiar las relaciones entre cultivos, insectos, clima y comunidades humanas para sustituir los monocultivos dependientes de agrotóxicos. Uno incrementa la biodiversidad incrementando el número de cultivos, pero cuando tú incrementas el número de cultivos que tienes ahí en ese sistema, estás también proveyendo un hábitat para muchos otros organismos que normalmente no vivirían ahí. Las científicas sostienen que excluir a las mujeres de la agroecología equivale a borrar la mitad de los conocimientos que sostienen la alimentación mundial, pues ellas han preservado prácticas invisibilizadas durante décadas. Solo quien conoce la vida y se preocupa con las familias y se preocupa con el cotidiano y se preocupa con el ambiente es que vamos a ser capaces de cambiar eso. Retomada con fuerza desde los años 70 en América Latina, especialmente en México y Estados Unidos, la agroecología emerge hoy como una alternativa urgente que gobiernos, universidades y la FAO deben impulsar juntos, afirman las científicas. La FAO todavía tiene una visión muy productivista, que lo importante es aumentar la producción, que es aumentar los ingresos, exportar, etc. En un planeta marcado por sequías, hambre y desigualdad, la agroecología deja de ser un romanticismo rural para convertirse en una de las últimas respuestas ante una crisis que amenaza la supervivencia humana. Santiago Botón, Telesur, Guatemala. Vamos a otro escenario. Hasta Asia Occidental, el gobierno de Irán reveló su nueva propuesta hacia Estados Unidos para las negociaciones que están siendo realizadas con la mediación de Pakistán. Allí expresó su postura, el país persa, de preservar los intereses nacionales. El viceministro de Asuntos Jurídicos Internacionales de Cancillería iraní revelaba la propuesta de Teherán hacia Estados Unidos en medio del estancamiento también de estas negociaciones que no avanzan pese a la mediación pakistaní. El eje central busca poner fin a la guerra que incluye, entre otras cosas, el derecho al enriquecimiento de uranio y el uso con fines pacíficos. Tras el rechazo de la propuesta iraní y luego de casi 40 días de ataques que ha emprendido Estados Unidos e Israel contra el país persa, las tensiones se mantienen y el bloqueo naval persiste, sobre todo en el Golfo Pérsico. Bien, y dentro de los puntos principales de Irán en esta propuesta para detener la guerra, destaca la soberanía nuclear y económica, que hace énfasis en el derecho al enriquecimiento de uranio y en el disfrute de los plenos derechos nucleares con fines pacíficos. Además, el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo Líbano, el levantamiento del bloqueo marítimo contra Irán por parte de los Estados Unidos. Además, abarca la liberación de los bienes y activos iraníes, la reparación de los daños tras la guerra impuesta por Washington para poder reconstruir las zonas afectadas, plantea la eliminación de las sanciones unilaterales y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán y, finalmente, la retirada de las tropas estadounidenses del entorno iraní para el control estratégico de las actividades bélicas en la región. El 19 de mayo de 1919 se conmemora la llegada a Ataturk, una fecha emblemática para Turquía. Vean esta historia.
mayo, un día de ceremonias oficiales, actos conmemorativos, actividades juveniles y marchas en numerosas ciudades, especialmente en Estambul, Ankara y Samsun. Se trata del día de la conmemoración de Atatürk, la juventud y el deporte, un día marcado por emociones y memorias personales. La fecha expresa todo, expresa a Atatürk, expresa mi identidad turca, expresa cuánto amo mi patria. La fecha del 19 de mayo de 1919 marca la llegada de Atatürk en el famoso barco llamado Bandırma a la ciudad de Samsun y el inicio de la Guerra de Liberación contra la ocupación imperialista después de la Primera Guerra Mundial. Por la mañana, miles de personas visitaron su mausoleo en la capital Ankara. En realidad fue un gran desafío al poder y un paso enorme que sigue siendo sus ideales. Condujo a toda una nación hacia la independencia. Por eso, como joven turca, es un día que me llena de orgullo y me hace sentir muy feliz por mi historia. El 19 de mayo significa muchísimo. Es un movimiento y un paso que inspira profundamente la independencia y la búsqueda de ideales. Ceremonias oficiales, actos tanto políticos como culturales tenían lugar en todo el país, mientras partidos políticos marcharon indicando el significado del día hoy. Cuando en el año 2026, desde la perspectiva de 1919, veo situaciones similares. Cuando leo el discurso fundamental de Atatürk, siento profundamente las advertencias y los mensajes que él nos dejó. Uno de los aspectos más destacados de este año fue la dimensión internacional que se vio en una marcha contra la OTAN en Ankara. Por otra parte, la Unión Juvenil de Turquía organizó en Estambul un encuentro internacional antiimperialista con participantes de distintos países. Para nosotros el 19 de mayo es un punto de inflexión tanto para nuestro país como para el mundo. Es un día que abrió la era de las revoluciones y que inició lo que llamamos la era de Asia. Es el día en que se encendió nuestra antorcha de liberación nacional. Y hoy estamos en vísperas de días en los que la hegemonía estadounidense se está debilitando. Los participantes internacionales del evento confirman esa evaluación. No es solamente una conmemoración para el pueblo turco. Es una memoria para todas las naciones que buscan justicia y libertad. Creo que la palabra liberación es una palabra importante. Y para nosotros, como surafricanos que luchamos contra el apartheid, fuimos liberados de su control. Este tipo de eventos nos da valor y esperanza. Más de un siglo después, el 19 de mayo no permanece únicamente en los libros de historia. La fecha sigue siendo una memoria viva que continúa proyectándose hacia el presente y el futuro, tanto con dimensión nacional como internacional. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. Bien, con esto vamos a una breve pausa y al volver vamos a hablar en Enclave Mediática de Estados Unidos, que ha sancionado justamente a la flotilla con destino a Gaza y algunos de los tripulantes. Pero ¿qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen los titulares? Más adelante en nuestra emisión de Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Pasamos en Enclave Mediática a hablar de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a 4 miembros de la flotilla humanitaria Gaza, bloqueando por la vía legal la ayuda solidaria al territorio palestino que sufre una crisis multidimensional por el genocidio sionista. Los detalles en el siguiente material. Las fuerzas israelíes interceptaron una flotilla procedente de Turquía, impidiendo deliberadamente que cargamentos de ayuda civil y activistas internacionales desafiaran el cerco impuesto sobre la Franja de Gaza. Esta expedición formaba parte de la Global Summit, una coalición internacional cuyo objetivo es entregar asistencia humanitaria a la población palestina para romper el inhumano bloqueo naval. Sin embargo, en un intento por criminalizar la misión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alegó que el grupo formaba parte de un supuesto plan malicioso vinculado al grupo de resistencia Hamas, mismo que tildan de terroristas. Autoridades estadounidenses informaron que las sanciones impuestas a 4 personas tienen conexión con la conferencia
Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, un grupo que defiende los derechos de esta población bajo el asedio israelí, con el respaldo logístico y armamentista de Washington. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó como proterrorista el envío de la flotilla humanitaria a Gaza, acusándola de que su empeño por llegar a lo poco que queda de Palestina es un intento ridículo de socavar los avances del presidente Donald Trump hacia una presunta paz duradera en la región. De acuerdo con la ONU, pese al alto al fuego, las fuerzas de ocupación israelí en Gaza siguen sus agresiones, ejerciendo un control total de los recursos vitales contra la población y provocando, en gran medida, la intensificación de la crisis humanitaria. En este escenario, la intercepción de la flotilla de la Global Summit es solo una muestra más de cómo se utiliza el aparato militar para aislar a las víctimas y silenciar el apoyo de la comunidad internacional, en medio de un plan sionista de expansión territorial que lleva más de 70 años en ejecución. Revisamos los titulares. Comienzo con el medio Swiss Info, que titula lo siguiente: Estados Unidos sanciona a 4 organizadores de la flotilla a Gaza, entre ellos Saif Abu-Keshek. El medio menciona al Departamento del Tesoro, que ha sancionado a Saif Abu-Keshek, que estuvo detenido en Israel a principios de mayo después de que las fuerzas israelíes interceptaran la flotilla, y a Hisham Abdallah Suleiman Abu Mahfouz, radicado en España, por su papel como dirigentes de la Conferencia Popular para los Palestinos en el extranjero, con sede en Europa. Abu-Keshek figura además como miembro del comité directivo de la flotilla humanitaria, que ha intentado en diversas travesías romper el bloque de la franja palestina de Gaza, mientras que Abu Mahfouz ejerce como secretario general interino y presidente de dicha organización. El intento de llegar a Gaza se produce después de que Israel interceptara a finales del mes de abril otros 20 buques cerca de Creta con 175 activistas a bordo, entre ellos el español Saif Abu-Keshek. Nuestra casa informativa www.telesurtv.net titula lo siguiente: fuerzas navales israelíes interceptan flotilla Global Summit rumbo a Gaza. El medio comparte detalles sobre la respuesta de la flotilla Global Summit en redes sociales, indicando que pese a las agresiones se negaban a ser intimidados. En otra publicación, la organización confirmaba la acción por parte de las fuerzas de ocupación, denunciando que los buques militares estaban interceptando la flota y que las fuerzas de defensa de Israel estaban abordando el primero de sus barcos a plena luz del día. Exigieron un paso seguro para su misión humanitaria legal y no violenta. Instaron a los gobiernos a actuar de inmediato para detener estos actos ilegales y de piratería, cuyo objetivo es mantener el bloqueo genocida de Israel sobre la franja de Gaza. Para finalizar, destacamos la publicación de La Jornada de México, que titula lo siguiente: flotilla confirma que todos los barcos que navegaban rumbo a la franja de Gaza fueron interceptados. Se desglosa en este medio que durante la jornada del martes Israel abordó una decena de barcos que aún permanecían operativos, con 70 activistas a bordo, después de que el lunes fuerzas israelíes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes en aguas internacionales próximas a Chipre. En retransmisiones en directo difundidas por los activistas, se pudo ver cómo soldados de Israel armados subían algunas de las embarcaciones, mientras sus ocupantes, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto. Según los organizadores, algunos de los activistas retenidos están siendo trasladados a puerto israelí de Ashdod, donde podrían llegar en la mañana de este miércoles, aunque todavía se desconoce qué medidas adoptarán las autoridades de Israel una vez desembarquen en su territorio. Así las cosas, muy pendientes de esta información. Nosotros muy atentos, seguimos con información esta vez desde el ámbito deportivo con nuestro compañero Luis Fernando Villasmil, y luego de la pausa invitamos a seguir con nosotros.
Escanea nuestro código QR para acceder al micrositio Venezuela Resiste, Libertad y Soberanía. Este portal expone los detalles del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. En él podrás consultar la información completa, la cronología detallada y el registro de la masiva movilización internacional en defensa de la verdad y su inmediata liberación. Además, a través de la sección Cartas por la Libertad podrás enviar un mensaje de apoyo. Solo debes ingresar tu nombre y correo electrónico completo, selecciona tu país y redacta tu mensaje. Ingresa ahora y sé parte de Venezuela Resiste. Solo por Telesur. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Y tenemos que a menos de un mes para que inicie el Mundial de Fútbol 2026, trabajadores del estadio de Los Ángeles en Estados Unidos amenazan con huelga si el ICE opera durante el desarrollo de esta justa deportiva. Veamos. A solo semanas del inicio del Mundial, trabajadores del Estadio de Los Ángeles mantienen amenazas de huelga en caso de que la agencia migratoria ICE opere en los partidos. El sindicato del sector hostelero, que representa a unos 2.000 empleados del recinto, viene exigiendo garantías de que el gobierno federal no despliegue agentes del ICE en los 8 partidos que se disputarán en el Estadio de Los Ángeles. Los trabajadores del recinto deportivo advierten que la presencia del ICE podría crear un clima de inseguridad tanto para ellos como para los aficionados. Los empleados también expresaron preocupación por tener que entregar información personal a la FIFA para ser acreditados para trabajar en la justa mundialista y piden al ente deportivo que no comparta la información ni datos personales con ninguna de las agencias del ICE, países extranjeros o agencias de inteligencia durante el certamen. Y siguen saliendo las convocatorias finales rumbo a la Copa Mundial 2026, siendo Escocia la más reciente en presentar a sus jugadores. Escocia está preparándose para su regreso a la cita mundialista luego de 28 años, convocando gran parte de los futbolistas estrellas del país, como es el caso de Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, John McNeil, Kieran Tierney y Chet Adams. Sin embargo, uno de los puntos más destacados es la presencia del arquero Craig Gordon, quien hasta el momento es el jugador más longevo en ser convocado para esta edición con sus 43 años de edad. Recordemos que Gordon fue clave en el partido con Dinamarca, que se ganó 4-2 para conseguir su clasificación en noviembre. Además, que ha mostrado avance con respecto a su lesión en el hombro desde el mes de enero. Recordemos que Escocia forma parte del Grupo C, haciendo su debut ante Haití el próximo 13 de junio. Por su parte, el entrenador Roberto Martínez anunció la convocatoria de Portugal. En el corte final presentado por el conjunto europeo sorprendió el nombre de Joao Félix, además de contar con 4 porteros para este torneo. Sin embargo, destacan figuras como el centrocampista Bruno Fernández y Bernardo Silva, mientras que el delantero Gonzalo Guedes es uno de los más destacados en esa posición. Y a pesar de contar con buenos jugadores en su plantilla, la estrella de la selección, ya sabemos quién es, Cristiano Ronaldo, quien a la edad de 41 años se prepara para disputar su 6º mundial, siendo así uno de los jugadores más longevos en la historia de este torneo, donde el único que lo puede igualar también es Lionel Messi, que va también para su 6º mundial con la selección de Argentina. Tras 8 años y pisar suelo surcoreano, el Naogyam Women's Football Club de Corea del Norte llega a Suwon para enfrentar este miércoles en su casa al Suwon Women's Football Club en las semifinales 2026 de la Liga de Campeones Femeninas de la Confederación Asiática de Fútbol. El choque entre el Naegoyan y el Suwon simboliza el regreso histórico del fútbol femenino norcoreano a suelo surcoreano tras una larga ausencia, por lo que el equipo visitante, integrado plenamente por figuras de la selección nacional,
llega a la cita con preparación sólida y confianza expresada en las palabras de su capitana, Kim Hyun-jong, quien afirma que harán todo lo posible por retribuir la victoria y la confianza dada por sus familias. De igual forma, el entrenador Ri Yu-il señala que el plantel está bien preparado y enfocado para el encuentro. Por su parte, el equipo de Suwon, liderado por Ji Sung-jun, busca la revancha del 3-0 sufrido en la fase de grupos, prometiendo una respuesta intensa. Asimismo, el entrenador Park Kil-jong destacó la victoria reciente 4-0 sobre el Wuhan Jianda como una muestra de fortaleza. De esta manera, el encuentro se perfila con máxima expectación al enfrentar a dos rivales históricos en la lucha por llegar a la final continental. La Federación Internacional de Gimnasia autorizó la participación de gimnastas rusos en competiciones internacionales con su bandera e himno nacional. Para detallar más la información, nuestro corresponsal Alek Jasinski nos amplía. Saludos desde Moscú, queridos amigos. La Federación Internacional de Gimnasia autorizó la participación de gimnastas rusos en competiciones internacionales con su bandera e himno, según el sitio web del organismo. La decisión abarca las 5 disciplinas de gimnasia: gimnasia artística, gimnasia rítmica, salto en trampolín, acrobacia deportiva y aeróbica deportiva. La Federación Internacional de Gimnasia también levantó las restricciones para los atletas de Bielorrusia. El Comité Ejecutivo ha decidido levantar todas las restricciones aplicables a los atletas rusos y bielorrusos desde febrero de 2022 con efecto inmediato, indica el comunicado. La medida se adoptó durante una reunión de 2 días del Comité Ejecutivo celebrada el 16 y 17 de mayo en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Por su parte, el presidente de la Federación Rusa de Gimnasia, Oleg Belozerov, saludó esta decisión y la calificó como un paso significativo para consolidar la unidad de la comunidad gimnástica internacional y proteger los intereses de los deportistas. Quisiera agradecer personalmente al presidente de la organización, Mortinari Watanabe, por su posición coherente, su enfoque constructivo y su apoyo a los principios del deporte internacional abierto, agregó Belozerov. En febrero de 2022, la Federación Internacional de Gimnasia prohibió la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional publicadas tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania. Desde Moscú, para Telesur, Alek Jasinski. Gracias, Alek Jasinski, por este reporte. Seguimos con el italiano Filippo Ganna, que se llevó la victoria en la contrarreloj de la 10ª etapa del Giro de Italia, y Alfonso Eulalio sigue conservando el liderato de la maglia rosa. El pedalista estadounidense Artem Schmidt se proclamó campeón de la segunda edición de la Clásica de Dunkerque. Así que la carrera se disputó sobre 202.7 kilómetros entre Dunkerque y Mont-Saint-Laurent, en la región francesa de Hauts. Schmidt, del Tignet Company Neos, logró la victoria en solitario tras atacar en el tramo decisivo de una jornada marcada por la lluvia, el viento y las carreteras mojadas. El corredor de 22 años cruzó la línea de meta con un tiempo de 5 horas y 50 segundos, 4 segundos por delante del francés Pierre Graturat y del belga Jordi Meus, segundo y tercero respectivamente. El triunfo supone la segunda victoria profesional para Artem Schmidt y la primera de la temporada 2026. De esta manera, el estadounidense sucede en el palmarés de la clásica al alemán Pascal Ackermann, vencedor de la edición inaugural. Por su parte, el tenista Carlos Alcaraz sorprendió al mundo entero del tenis este martes al confirmar que no jugará Wimbledon. El actual número 2 del ranking ATP informó a través de sus redes sociales que aún no se encuentra en condiciones físicas para afrontar la temporada sobre césped, por lo que también se perderá el torneo de Queens. Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar, expresó el español en su comunicado. La baja representa un duro revés para el circuito,
ya que Alcaraz era considerado uno de los principales favoritos al título del All England Club, torneo donde conquistó las ediciones de 2023 y 2024. Además, el español venía de una temporada brillante en la que logró ganar el Abierto de Australia 2026 y completar el Career Grand Slam a una edad récord. Y de esta manera, damas y caballeros, hemos finalizado nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la información cultural. Vamos a iniciar nuestro segmento de cultura con una lamentable noticia. La legendaria cantante colombiana Sonia Razanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, ha fallecido a sus 85 años. Será recordada como la artista que ha visibilizado el folclore del Caribe y su país en el mundo. La destacada intérprete y bailarina fue reconocida por recorrer decenas de naciones durante más de medio siglo, interpretando cumbias, entre otros, divulgando también la música tradicional de la zona del Caribe colombiano. Fue merecedora de un Latin Grammy por la canción Latinoamérica de Calle 13 junto a Susana Baca y María Rita, además de ser nominada en otras 5 ocasiones en estos premios y una vez en los Grammy por su álbum El Asunto. Familiares y músicos en esta oportunidad también le rinden un homenaje sentido. Va a ser el próximo 27 de mayo en el Capitolio Nacional. Mientras tanto, Patricia Ariza, exministra de Cultura y realizadora cultural, directora además del Teatro de la Candelaria, nos recuerda grandiosos momentos junto a esta gran artista, un ícono de la música folclórica colombiana. Pues no solo como exministra de Cultura, sino como artista y como ciudadana, opino que perdemos mucho sin Totó, porque Totó fue una fundadora, fue la que nos trajo al interior un conocimiento de una música que no la reconocíamos de manera suficiente, maravillosa. Con ella yo aprendí muchas cosas. Ella durante muchos años, al comienzo, antes de que fuera tan reconocida, cantó en la Candelaria, en el Teatro La Candelaria, hizo muchísimos conciertos con su hijo y pues ella era del Teatro La Candelaria, digamos, la sentimos como de nuestra casa. Era amiga mía, además. A veces yo me enfermaba y ella venía y me hacía como unos pases mágicos que vienen de la sabiduría de su región. Me acuerdo una cosa con un huevo que me hacía maravillosa, que son saberes que la gente a veces los ve con displicencia, pero que en el fondo son maravillosos. Y me acuerdo que una vez me hizo levantar, estaba enfermísima, y además su voz también nos alentaba de todo. El analista musical Willy Vergara también nos contaba un poco más de este paso artístico que ha tenido esta gran artista, resaltando la herencia, sobre todo de Totó Momposina, en la música caribeña. Conozcamos más un poco de su legado. Hay unas noticias, hay unas pérdidas de figuras que sentimos muchísimo. Y una de ellas es esta, por supuesto, la de Totó la Momposina. Una figura, una leyenda, una mujer del patrimonio colombiano, Sonia Razanta Vides. Sonia Razanta Vides nació en Talaigua Nuevo, el 1 de agosto del año 1940, al lado del río. Su papá era percusionista, su madre era bailarina y cantante, así que ella creció con la música. Fue una vida llena de música. En el año 64, con su familia, con sus hermanos y sus papás, hace su primera agrupación. Después empieza a conocer más gente, a viajar, está en el Conservatorio de la Universidad Nacional, viaja a Europa y graba su primer disco en el año 1983 en París. Después sigue viajando, sigue estudiando allá en París y en otros países de Europa. Volvió y acompañó a Gabriel García Márquez a recibir su premio Nobel en el año 82 allá en Suecia, en Estocolmo. Después de eso, pues, ha sido todo puros méritos, viajes, reconocimientos. En el año 2015, el Grammy Latino le da un premio o
una nominación, no, un reconocimiento por una vida llena de música. Y desde México, desde la alcaldía Gustavo Madero de la ciudad capital, se ha creado también la obra Fútbol, una pieza que busca romper el récord Guinness World como el mural histórico de esta disciplina deportiva más grande del mundo. Le vamos a mostrar imágenes de lo que es justamente este monumental, una creación de más de 200 metros cuadrados, elaborada a pincel y acrílico durante al menos 3 meses. Está ubicada en la avenida Centenario y tiene programada su evaluación oficial para el próximo 24 de mayo. En la creación de la misma participaron diversos artistas como Carlos Vadillo, José Cruz Pacheco, André Orozco, Francisco Tomás, Vivian Velázquez Ventura y Cristian Zúñiga. La obra es un verdadero recorrido visual que representa esa mezcla de raíces prehispánicas y símbolos culturales con la pasión de este deporte a propósito de la justa mundialista. Para este diseño, los realizadores tomaron en cuenta la herencia prehispánica, las culturas maya, entre otras como el olmeca también. Hay que decir que estos 3 estadios mundialistas y también el Ángel de la Independencia, además del Palacio de Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe, tendrán consigo las banderas de las naciones participantes. En otros temas culturales, en Argentina, la estudiadora de arte e investigadora Andrea Giunta ha presentado un nuevo libro, Lecciones del Arte Contemporáneo y Latinoamericano, así se llama, conformado por 3 capítulos. El primero de ellos habla o describe prácticamente características del arte contemporáneo latinoamericano. Ella lleva adelante en su segundo capítulo todo lo que son los contextos en lo que esas obras se realizaron, cómo han influido también esos trabajos. La autora de grandes obras como Feminismo y Arte Latinoamericano y Contra el Canon, entre otros, está proponiendo en este libro una especie de narrativa para el lector, para que pueda encontrar lo que realmente representa, lo que significa América Latina. Y por último, en su tercer capítulo, que lleva una perspectiva más personal, pero a través del colectivo también, en la que describe parte de sus estudios cursados durante la dictadura, compartiendo así su experiencia, pero también su formación hacia sus lectores. Y los habitantes de la ciudad capital en Chile, en Santiago, se preparan para recibir la experiencia inmersiva Viva Frida Kahlo. Esta cita que recuerda además obras icónicas de esta pintora mexicana. Una actividad que se va a desarrollar a partir del 29 de este mes en el Club de la Unión. Un espacio social fundado el año de 1864 en Santiago, y esta exhibición que llega además marcando un inicio de una época luego de un éxito de grandes presentaciones en otros países como Suiza, Berlín o Viena. Hay que decir que Viva Frida Kahlo se apodera esta vez de paredes, techos de recinto, donde de una manera dinámica se van a mostrar estas grandes expresiones artísticas, sí, de esta gran pintora mexicana. Lo ven allí en las imágenes. Se ha creado también de una manera innovadora una actividad que puntualiza que se dedicaron más de 2 años para poder plasmar la realización de esta espectacular exposición. Y para despedir nuestro segmento de cultura, pero también nuestra edición central, no podía ser de otra manera que rendir un sentido homenaje a Totó la Mamposina, nuestro homenaje a aquella voz icónica de la música tradicional, sobre todo que llevó consigo y que marcó una nueva etapa, le abrió las puertas al folclore caribeño, colombiano, para el planeta y el mundo. Nuestro homenaje también desde Telesur en este trabajo que ha realizado, por supuesto, nuestro equipo de producción. Se lo comparto con usted. Feliz noche.
Escuchamos la música y la voz de Totó la Momposina, indeclinable en su empeño por preservar y difundir la tradición sonora de su tierra, justo cuando la gran industria cultural pretende reducir la versatilidad de nuestros ritmos a un sonido homogéneo y anémico, sin acervo ni memoria. Ahora que la imposición de ídolos pop amenaza con erigirse en engañosa expresión de lo latino. Porque las cantadoras son cantadoras de alabao, cantadoras de arrullo, cantadoras de bullerengue, cantadoras de chandé, cantadoras de zambapalo, cantadoras de tuna, cantadoras de pajarito, y así sucesivamente de tamboras. Se me escapan porque hay muchísimos estilos de cantadoras. Una cantante se para y se aprende una canción y la ensaya, pero una cantadora tiene que ver pues con el acervo popular de los pueblos y que su trabajo es conservar las tradiciones y es como en la historia de la mitología que va pasando de generación en generación para que no se pierdan las tradiciones.